Buenos días, mi nombre es el Dr. Pimentel, residente del primer año del servicio de neurocirugía, y hoy vamos a hablar de los reflejos clonos y sincinesias. Un reflejo se define como la respuesta motriz secretoria o nutritiva, independiente de la voluntad, provocada inmediatamente por la aplicación de un estímulo adecuado, pudiendo ser o no consciente. El arco reflejo es la unidad primaria del reflejo, donde está formado por la rama aferente que va a conducir el estímulo, el centro integrador que está a nivel de la sustancia gris y la rama eferente que va a llevar esa respuesta motora, lo cual va a producir la respuesta a nivel de un grupo muscular. Tenemos las fases del reflejo, que serían el estímulo, la conducción del reflejo, su integración a nivel de la sustancia gris y su respuesta. El carácter fisiológico del mismo está dado por la especificidad, es decir, un estímulo va a producir una determinada respuesta, y eso está dado por los receptores que van a captar de cada estímulo, que van a producir cada uno determinadas potenciales de acción. Hay un umbral, el cual es el umbral que tiene que pasar el estímulo para que se pueda generar una respuesta. La sumación, que puede ser una sumación espacial, cuando dos estímulos insuficientes se generan en un mismo momento, pero en distintos espacios, pero cercanos. Y la sumación temporal, la cual cuando esos estímulos insuficientes se generan en un mismo lugar, pero en distintos tiempos de manera sucesiva. Está el tiempo de latencia, el cual es el periodo que pasa desde que se produce el estímulo hasta que se genera la respuesta. Está el periodo refractario, que es cuando se genera una respuesta en una articulación no se puede generar otra respuesta si el estímulo sea supranivel. Tenemos la facilitación, que indica que cada vez que se produce un reflejo va a ser más fácil producirlo. La inhibición, que puede ser volitiva, dada por las emociones, o refleja, dada por otro reflejo que se produce en otra parte del cuerpo. Y tenemos comenzando la clasificación de lo que son los reflejos, donde según Longe me dice que dada la vía puede ser cerebroespinal o puede ser vegetativos o autónomos. Tenemos una vía que también puede ser mixta, la cual va a estar dada por una vía aferente cerebral espinal con una vía eferente vegetativa, o con una vía aferente vegetativa con una vía eferente cerebral espinal, donde se encuentran la parte respiratoria y la parte vomitiva en este último. Sherrington lo clasifica de manera fisiológica en heterosectivo, con el cual tiene todo lo que sean reflejos tendinosos y cutáneos. Interosectivo, el cual tiene los reflejos viscerosectivos de los efectos secretorios motores sobre el músculo liso visceral, y proprioceptivo, tónico-postural, de equilibrio de la marcha y de automatismo medular. Tenemos aquí cómo el sistema autónomo está dado por el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático, y todos ellos son los que estimulan a las vísceras. El surgimiento de los nervios raquídeos es de importancia para nosotros saber qué segmento medular se ve afectado cuando se ve afectado determinado espacio en la vértebra, dada por la hernia, etc. La regla de Chippau, que nos indica a qué nivel o qué segmento medular se relaciona con cada vértebra. Tenemos los dermatomas, que me dicen a mí qué parte del cuerpo se relaciona con cada segmento medular, y los miotomas, que me indican a mí qué grupo muscular se relaciona con qué segmento muscular, que es importante en lo que serían los reflejos. La exploración de los reflejos comenzaría por los profundos, los superficiales, y luego los automatismo medular, y luego los posturales y tónicos. Tenemos que los profundos son reflejos con contracción muscular involuntaria, inmediata y breve, que se produce al percutir un tendón o un hueso en un punto determinado. Tenemos así, de este modo, los rotulianos por los miembros inferiores, los cuales se van a producir de la siguiente manera: con un paciente acostado con la mano abajo del agujero popliteo, con una ligera flexión, se percuta el tendón rotuliano, y de esta manera se produce una extensión de la pierna. Esta subvariante, que es la variante de Bussard, donde el paciente está sentado, y su centro es del L3 y L4. Tenemos ahora también el reflejo aquiliano, en el cual se puede ver con un paciente sentado, con un paciente de rodilla, con un paciente en decúbito dorsal, o con el paciente con el pie a explorar del lado contrario en el malleolo contralateral. Y el estímulo a nivel de lo que sería el tendón de Aquiles va a producir un reflejo como que sería la flexión del pie, la flexión plantar del pie, y su centro es S1. Vamos a observar ahora que los miembros superiores también tienen reflejos, entre los cuales los más importantes son el reflejo bicipital, que va a estar dado por un paciente que va a estar con un antebrazo
un antebrazo del paciente reposando sobre el médico, cuya mano toma el codo y se produce una percusión en el tendón del bíceps. Y al producir esa percusión en el tendón del bíceps vamos a tener una flexión del antebrazo sobre el brazo. La técnica de Wettenberg es similar, pero solamente que se percute la falange distal del dedo pulgar. Tenemos que a nivel del el reflejo tricipital se va a producir tomando el brazo a nivel del codo, con una mano se deja caer el antebrazo en ángulo recto con el brazo, se percuta el tendón del tríceps y si se ha acostado se toma por la muñeca al paciente y esto va a producir una extensión del antebrazo y su centro S7 o una flexión si se percute el olecranon. Por eso hay que estar pendiente con percutir lo que es el tendón del tricipital. Tenemos maniobra de distracción, donde la principal es la maniobra de Hendrak-Sik, donde se le dice al paciente que coloque sus manos en garra y haga como fuerza una contra otra. Y la maniobra de Manayón, donde se le dice al paciente que apriete la mano. Tenemos reflejos a nivel del tronco y a nivel de la cabeza, donde los más importantes serían a nivel de la cabeza el nasopalpebral, que está dado por una estimulación a nivel frontal entre los arcos superciliares y el superciliar, donde se estimula a nivel superciliar y esto produce contracción de los orbiculares de los párpados. Tenemos el reflejo mentoniano, donde se estimula el mentón o se puede estimular con una cuchara lo que sería la arcada dental inferior y va a producir una elevación de la mandíbula. Y está dada por la vía trigémino-trigeminal. Tenemos los reflejos superficiales o cutáneos, los cuales están dados reflejos en la cabeza por el corneal y el conjuntivo, el cual va a producir una contracción de los orbiculares de los párpados. Tenemos el reflejo velon-palatino, en el cual se estimula la porción libre del paladar y se va a producir una elevación del velo del paladar y se deja la úvula en la línea media. Y también puede producir náusea. Está mediada por el noveno y el décimo par craneal. Tenemos en los reflejos superficiales del tronco, donde se va a agarrar, se va a estimular de afuera hacia adentro, produciendo una deviación del ombligo hacia el lugar del reflejo. T7, T9 y T11 son los que inhiben este reflejo. A nivel de lo que sería el reflejo plantar, observamos que se va a producir un estímulo que va a ir desde el borde externo hacia arriba, llegando hacia el borde interno, lo cual va a producir una flexión una flexión de los dedos. En estado patológico se produce una extensión del hallux con una abertura en abanico de los dedos. Vamos a tener el reflejo bulbo cavernoso que se da por el estímulo del glande que va a producir una contracción del músculo bulbo cavernoso. Vamos a tener a nivel del cremastérico un estímulo que se produce en el borde interno del muslo o con una compresión de los aductores del muslo que va a producir en el paciente masculino una contracción del músculo cremastérico que se va a ver como una una, una elevación del testículo y en la mujer se va a ver como una contracción del oblicuo externo. Vamos a observar aquí todos los reflejos de los cuales acabo de hablar y otros que nos sobraron por cuestiones de tiempo, bien resumidos en esta tabla que se va a usar para la vida diaria, porque todos los días se van a explorar los reflejos en los pacientes. Tenemos los reflejos del automatismo medular, en los cuales estos reflejos no se hallan en el sujeto normal, se hallan en pacientes con interrupción más o menos completa a nivel de los miembros y sobre todo a nivel de los miembros inferiores. Tenemos que el reflejo de los acortadores o fenómeno de los acortadores es el más frecuente y se estimula al estimular el pie como buscando el reflejo plantar, produciendo en el paciente un movimiento sinérgico de triple flexión, de pie-pierna, pierna-muslo, muslo-pelvis, y con extensión del hallux. Tenemos además de eso el reflejo de los alargadores, el cual es mucho más raro que el anterior y se provoca en el paciente excitando lo que sería la porción proximal del miembro en el abdomen o la parte alta del muslo y su respuesta sería contraer los extensores determinando un alargamiento global, una extensión del muslo, pierna y pie. El reflejo de alargamiento cruzado en el cual se busca el reflejo de acortamiento y se produce una extensión de alargamiento del otro lado y en el cual si se estimula de manera alterna se ve como una maniobra de pataleo. En el reflejo conjunto o más reflejo, al producirse el reflejo acortador, se evacúa la vejiga o el recto o ambos. En el reflejo de Kocher, pellizcando el testículo se produce la desviación de la columna hacia el lado estimulado. Y en el reflejo de eyaculación, al estimular la región perianal se produce la eyaculación en el paciente. Los reflejos de postura o tónicos estos corresponden al reflejo proyectivo de Cherrington. Y estos reflejos se alteran en la lesión del sistema extrapiramidal y son los que tienen que ver en el paciente con el tono
de unos músculos agonistas, mientras la relajación de otros músculos que serían antagonistas para mantener determinado postura en el paciente. Están dos fenómenos importantes en los pacientes que se ven con síndrome meningio, que son el reflejo tónico profundo, donde una rotación de la cabeza del niño va a producir una extensión del lado facial con una flexión del lado craneal, mientras que en el fenómeno de hombro de Binda se va a ver una elevación del hombro del lado craneal con una postura hacia adelante de ese brazo. Vamos a observar que en la maniobra de empellón al paciente se le va a estimular como con un empellón a los hombros lanzándose hacia atrás, y el paciente no puede mantener su postura ni recuperarla, haciendo que el explorador esté delante de él. Y se ve generalmente en pacientes que tienen afectación de la vía extrapiramidal o a nivel también o a nivel de la vía extrapiramidal. Y así concluimos nosotros con lo que sería la primera parte, reflejo clonu y sincinesia.